Ya me dicen que podemos retomar la entrevista con el padre Santiago Martín. Padre, buena tarde. Si hay un sector preocupado en Venezuela con esto de los medicamentos, es la iglesia. ¿Para ustedes se maneja una crisis humanitaria en Venezuela en relación a la falta de medicinas para tanto paciente que lo necesita? Buenas tardes, Idania. Bueno, yo primero tengo que decir que no soy de Venezuela y que habría que preguntárselo lógicamente a la Iglesia venezolana, pero afortunadamente la Iglesia venezolana ya ha hablado. Recientemente fueron a visitar al presidente Maduro los más altos cargos de la Iglesia venezolana y también hicieron público un comunicado donde señalaban la gravedad de la situación de carencia de alimentos y medicinas y suplicaban, pedían por el bien del pueblo, por el bien de Venezuela, por el bien de todos los venezolanos, no solamente de los católicos, pedían que por favor permitieran a Cáritas, por humanidad, permitieran a Cáritas importar alimentos y medicinas. Hay muchísimas naciones que las respectivas Cáritas, empezando por el Vaticano, están deseosas de ayudar. Llevan meses gestionando estos permisos no se los dan. Recientemente, a raíz de esta petición pública, que es siempre una petición, cuando se hace una petición pública es siempre una especie de medida extrema, porque antes ya se ha hecho privadamente, que es lo mejor, hacerlo privadamente y no tener que hacerlo público, porque de alguna manera llamar la atención. Lo han hecho porque no quedaba más remedio, por la gran preocupación que tiene la Iglesia venezolana, los obispos venezolanos, el nuncio, el Santo Padre, el propio Papa, la gran preocupación que tienen por el bien del pueblo venezolano. Y la Iglesia no puede consentir que la gente piense que es indiferente ante tanto sufrimiento. El pueblo venezolano tiene que saber que la Iglesia está con ellos y que está haciendo todo lo posible, no puede hacer más realmente de lo que le dejan hacer para ayudar a ese pueblo que pasa tantísimas dificultades. Por eso han hecho este requerimiento público, ahora están en tramitación, pero aunque el gobierno dice que no le ha negado a Cáritas el permiso, la realidad es que ha pasado ya una semana desde que se hizo público el requerimiento y con tanta necesidad es para que inmediatamente les hubieran dado el permiso. Es decir, no dar el permiso o demorar el permiso es una forma de prohibir, una manera indirecta pero eficaz de prohibir que entren medicinas y que entren alimentos para Venezuela. Claro, padre, lo que uno se pregunta es por qué ante una situación como esta puede producirse una demora de este tipo. Es decir, escuchaba el reportaje anterior que hacía uno de nuestros corresponsales en Venezuela e increíblemente decía alguien que había llevado un aparato que no lo habían dejado ingresarlo para que la gente no se diera cuenta que faltaban las cosas. Y uno dice, pero bueno, si la gente lo sabe, porque es quien lo sufre. ¿Por qué, en este caso, siendo la Iglesia, piensa usted que no se le permite esta ayuda? Mire usted, eso habría que preguntárselo a ellos. A mí se me ocurren dos motivos. Por un lado, el que ellos piensen que sería dar publicidad internacional a esta catástrofe humanitaria que están viviendo. Niegan la realidad, pero la realidad es enormemente tozuda y se impone. Ellos pretenden negar ante el mundo y ante el propio pueblo lo que existe, como si la gente no fuera consciente y como si todo el mundo no supiera ya lo que pasa en Venezuela. Por otro lado, creo que hay otro motivo aún más grave y es el odio a la Iglesia. Es decir, a lo mejor la palabra odio puede ser muy fuerte, pero yo creo que hay un momento en el cual determinadas fuerzas están realmente yendo contra la Iglesia y no quieren darle a la Iglesia la baza de que sea ella la que ayude, la que socorra, la que alimente, la que cure a esas miles y miles de personas a las cuales la Iglesia podría ayudar. No quieren darle a la Iglesia esa oportunidad. Mire, por ponerles un ejemplo, cuando Castro triunfó en Cuba, lo primero que hizo fue expulsar a los religiosos, a los sacerdotes, a las monjas, a todos los extranjeros y también después a muchos de los propios cubanos que terminaron por irse. ¿Por qué lo hizo? Estaban haciendo una labor social, pero es que no les interesa que la Iglesia haga labores sociales. Ellos pretenden desacreditar a la Iglesia y, claro, dejar que sea la Iglesia la que delante del pueblo aparezca como la gran caritativa, la que de verdad se preocupa por la gente, sería no solo un descrédito para ellos, sino un gran crédito para la Iglesia
Iglesia que seguramente les traería consecuencias en el futuro, porque cuanto más prestigio tenga la Iglesia, más va a poder hacer la Iglesia por la verdadera libertad. Y una última pregunta, padre, que me gustaría conocer su opinión, es en relación a la carta que el Papa Francisco le habría enviado a Nicolás Maduro en Venezuela. Esta carta, ¿qué busca? ¿Qué hay detrás de esto? Es decir, ayudar, ofrecerse de mediador. El Papa Francisco es un hombre activo en estos temas, lo hemos visto en estos años de ejercicio que ya tiene. ¿Qué ofrece realmente el Papa? ¿Y cree usted además que el gobierno venezolano lo acepte? Primero, hay que saber cómo funciona la diplomacia vaticana. Cuando una cosa se hace pública es porque se busca que la gente lo sepa. Es decir, el Papa podía haber escrito la carta a Nicolás Maduro sin que nadie lo supiera. Cuando se ha querido hacer público es porque se desea, y por eso estoy yo aquí esta tarde, porque la Iglesia desea que el pueblo venezolano sepa que está preocupadísima por su suerte, por su futuro, por su situación actual. Que está la Iglesia, los obispos, Cáritas, el Santo Padre, están preocupadísimos y que están haciendo todo lo que pueden. Por eso se ha hecho público no solamente el mensaje de los obispos, sino se ha hecho público el hecho de que el Papa haya escrito una carta. ¿Cuál es el contenido de la carta? Por discreción, solamente se ha revelado una parte de ese contenido. El portavoz del Vaticano solo ha revelado una parte del contenido. Por ejemplo, se ha dicho que el Papa desea que haya diálogo entre gobierno y oposición para encontrar una solución a la crisis profunda que vive el país. Naturalmente, hay otras cosas, si no, no se hubiera dicho que eso era solo una parte del contenido. No voy a ponerme ahora a especular sobre qué más cosas le ha dicho el Papa a Maduro. Evidentemente, hay cosas tan graves como esto de la carencia de alimentos, de medicinas, la petición que están haciendo los obispos para que les permitan ayudar al pueblo, que es muy probable que el Papa haya hablado también de eso, pero esto es una especulación. Simplemente el Papa, que no hace mucho ha estado en la isla de Lesbos mostrando su apoyo a los refugiados, que tiene un gran corazón y que quiere que toda la Iglesia se revista de misericordia, el Papa acude humildemente a pedir a los dirigentes de Venezuela que permitan a la Iglesia ayudar a los que están sufriendo. Es terrible y es algo que quizá en el futuro dé lugar ante tribunales internacionales a determinados juicios de genocidio, de lesa humanidad. No lo sé, no soy yo quien para decirlo, pero esto podría ser negar a la gente las medicinas y los alimentos, o bien porque nadie sepa lo que pasa como si no se supiera, o bien porque no desean que sea la Iglesia la que ayude. Esto es terrible. Tener a la gente en estas condiciones es una situación que, repito, la historia juzgará y juzgará muy gravemente. Quiero agradecerle al padre Santiago Martín, consultor del Pontificio Consejo para la Familia, el haber estado con nosotros en NTN 24 la tarde de hoy. Muchísimas gracias. A usted por acompañarnos.